Bueno, una vez más, cordial bienvenida a todos los amados hermanos que se conectan a esta transmisión. Y bueno, vamos a iniciar. En el día de hoy vamos a tratar un tema que lleva por título Tu actitud hacia la palabra de Dios. Tu actitud hacia la palabra de Dios. Y el tema está basado en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 20 al verso 21. Le voy a pedir por favor a la pastora que lea 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 20 al verso 21, en la versión de la Reina Valera de 1960. Bienvenidos sean todos los hermanos. Dice así la palabra de Dios. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias por su palabra. Y vamos a hablar de la importancia, hermano, de valorar la palabra de Dios, de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. La palabra de Dios es formidable, sorprendente, incomparable, hermano. Y antes de empezar, voy a darle un par de ejemplos para que usted vea el poder de la palabra hasta en el día de hoy. Algunos años atrás, hermanos, un hombre de negocios israelita llamado Ziel Fietelman comenzó a estudiar el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra y leyó que en las escrituras decía, he aquí el humo del país subió como el humo de un horno. Y cuando él leyó esto, sospechó que en esta expresión que había algún tipo de gas debajo de la tierra que producía esta situación. Y también pensó que si había gas, posiblemente podía haber petróleo en el subsuelo. Y sin duda alguna, hermano, tenía razón. En el año de 1953, el primer pozo de petróleo de Israel comenzó a operar en un lugar cerca al antiguo lugar de Sodoma y de Gomorra, pero todavía en un tiempo más cercano a nosotros. Es decir, nadie comprendía por qué uno de los directivos de la compañía Standard, una compañía petrolera, envió a un hombre llamado Charles Widget, un geólogo y experto en petróleos, a realizar investigaciones en la antigua tierra de Egipto. Nadie comprendía el motivo, se sabía que lo estaban haciendo, pero no se sabía el por qué. Y resulta, hermano, que este directivo estaba leyendo el libro de Éxodo y en el capítulo 2, en el verso 3, le llamó la atención que decía que el canasto que usó la madre de Moisés para poner a Moisés en el Nilo estaba protegido por dentro con brea. Y este hombre también se le encendió la mente. Él dijo, bueno, si hay brea, debe haber petróleo. Y si había petróleo en la época de Moisés, es probable que ese petróleo todavía esté allí. Y el resultado de tomar en serio la palabra de Dios fue que la empresa descubrió petróleo. Cuando el apóstol Pablo dice, no menospreciéis las profecías, está tocando un punto esencial para la vida del creyente y es la actitud hacia la palabra de Dios. Nuestra actitud como pueblo de Dios frente a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, desde el verso 16 de este capítulo de 1 Tesalonicenses 5, viene diciendo, estén siempre gozosos, hermanos, manténganse orando, den gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia, no apaguen el fuego del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y finalmente nos dice, no sean arrogantes frente a la palabra de Dios y absténganse de todo aquello que conduce al mal. Es decir, interesarse por la palabra de Dios forma parte, hermanos, de una lista de instrucciones que el creyente necesita
para poder mantenerse espiritualmente sano. Así es que el apóstol Pablo le hace énfasis a la iglesia: no menosprecéis las profecías. Y vamos a andar un poco más en lo que él quiere decir con esta frase. La palabra menospreciar proviene de la palabra griega exouteneo, que significa poner en nada, tratar con desprecio, ridiculizar, y obviamente significa menospreciar. Y cuando habla de las profecías, es la palabra griega profeteias, pero que se refiere a lo que Dios ha dicho, tanto en forma hablada como forma escrita. Esta palabra se usa, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, cuando habla del don de profecía, donde obviamente está hablando la revelación de Dios en forma hablada por el Espíritu. Pero también se usa en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, cuando el apóstol Pedro dice que la palabra escrita, la profecía, es la palabra profética más segura, refiriéndose a la Biblia. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que no menospreciemos las profecías, se refiere tanto a la palabra dada por el Espíritu Santo en un momento por medio de alguien que es de Dios, pero también a la palabra escrita. Al final, hermano, toda profecía debe concordar con la palabra que está escrita. De lo contrario, no proviene del Dios eterno, es su espíritu. Entonces, para entrar en materia, vamos a hacernos una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué hago para no menospreciar la palabra de Dios? ¿Cómo sé yo que no estoy menospreciando la palabra de Dios en la práctica? ¿Qué significa no menospreciar las profecías? Entonces, vamos a entrar en materia. Como punto número 1, créela. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 24, en la versión de la Reina Valera de 1960. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cree la palabra. Otra manera, como lo dice la misma escritura, es recíbela, guárdala. Ok, pero cuando se habla de estos términos, no se trata, hermano, de nosotros creer la palabra intelectualmente. Se trata de saber que es a través de la palabra que el Espíritu Santo va a transformar mi vida. Se trata de ponerla en el corazón, de verdaderamente interiorizarla. Mire, cuando un médico le escribe una receta a un enfermo, el médico con ese papel no le está dando salud. Lo que le está dando son instrucciones que, si él las sigue, va a restablecer su salud. Y lo mismo sucede con la palabra, hermano. Todo está escrito de tal manera que si nosotros nos acercamos como un enfermo que necesita esa fórmula para salir de algo grave que afecta a su salud, vamos a encontrar la forma de restaurar nuestra vida interior, de ser nuevas criaturas, como dice la misma palabra. Es decir, lo que yo necesito de la palabra de Dios para aumentar mi fe va más allá de lo académico, va más allá de lo intelectual. Lo que yo necesito de la palabra de Dios es obtener en ella la sabiduría, obtener de ella el consejo de Dios, obtener de ella la fuerza espiritual y la fe para yo transformarme y estar completamente sano. Cuando un enfermo, hermano, busca un libro de medicina, él no busca otra cosa que no sea curarse. Esa es su preocupación, eso es lo que él anhela con todo su ser, encontrar una forma, una solución para su situación de salud. Él se acerca preguntándose: ¿qué es lo que yo tengo que hacer
para ser sano. Eso es lo que Él busca en ese libro. Y este es el enfoque con el que nosotros debemos llegar a las Escrituras. Porque de lo contrario, hermano, la Escritura se va a volver un ejercicio meramente académico, intelectual. Como dijo el apóstol Pablo en palabras fuertes, se va a volver una poción de muerte. Algo por lo cual serás juzgado y en lo cual no estás encontrando ninguna solución para tu vida. Nosotros, hermanos, se lo digo con el corazón, de verdad necesitamos querer en cada palabra recibida de Dios, sea escrita o sea por profecía. Necesitamos querer un remedio para nuestra vida. Cada revelación que yo recibo de la palabra tendrá que ser para mí como una infusión, algo que yo quiero aprender para mejorar mi condición. Y esto es realmente, hermano, estar en luz. Ella debe producir cambios en mí. Ella debe transformarme y debe fortalecer mi fe. Cree la palabra, acércate con confianza en ella, como un enfermo que busca una solución para su situación. Y como punto número 2, hónrala. Hónrala. Y para ello vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Y ahí tenemos el sentido, hermano, de lo que queremos decir cuando hablamos de honrar la palabra de Dios. Es decir, usarla con temor de Dios, con respeto, no andar con charlatanerías, no usarla para manipular a otros y así lograr fines claramente egoístas y contrarios a la voluntad de Dios. No andar diciendo que la palabra dice una cosa que usted sabe que ella no dice. Aleluya. Y que usted a propósito, a sabiendas, insiste en tomar en su boca esa mentira y decirla a nombre de la palabra de Dios. No usarla, hermano, para mezclarla con enseñanzas y prácticas que el Dios eterno claramente aborrece. Honrar la palabra de Dios, eso es algo grande, hermano. Y déjeme decirle que donde quiera que se expresa respeto y honra a la palabra de Dios, tanto en intención como en la acción, ahí está presente el dominio del Dios eterno. Eso es bien sabido por todos aquellos que han honrado la palabra de Dios. Donde quiera que se honra, tanto con las intenciones como con las acciones, la palabra de Dios, allí se hace presente el Espíritu del Dios bueno y toma esa palabra para darle vida, para cumplir las promesas de Dios, para traer restauración, para traer salvación, para traer sanidad, para que milagros sean hechos por la palabra, para que la fe pueda expresarse de una manera práctica. Donde quiera que se honra la palabra de Dios no cae en tierra, sino que Él honra a quienes le honran y honran la fe de quienes creen su palabra en todo tiempo y en toda generación. Hónrala. Aleluya. Y como punto número 3, ámala. Ámala. Y vamos a leer en el Salmo 119, en el verso 97, en la Nueva Traducción Viviente. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ella todo el día. Y vamos a leer también en el Salmo 119, en el verso 140, en la Biblia latinoamericana.
Tu palabra está totalmente comprobada, por eso tu servidor la ama. Gloria al Señor. Y el salmista, hermano, está hablando del amor hacia la enseñanza contenida en la palabra. Es decir, valorar lo que el Dios eterno ha tomado el amor y el cariño y el esfuerzo por ponernos enfrente para nosotros vivir una vida próspera y bendecida en esta tierra. Me gusta mucho cómo lo dijo la Biblia latinoamericana, porque dice, tu palabra está totalmente comprobada. Otras versiones hablan de las promesas en la palabra. Ok, lo que tú prometiste en tu palabra está totalmente comprobado. Por eso yo la amo. Aleluya. Pero yo quiero ir un poco más allá, hermano. Es decir, yo sé que nosotros apreciamos la palabra de Dios y la enseñanza de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros somos tocados. Pero yo creo que también debemos expresar, hermano, ese afecto por la palabra en la práctica. Mostrarle al Dios eterno que nosotros valoramos la palabra en la práctica. Algunos de los maestros que yo tuve de la palabra, hermano, me enseñaron a mí que uno no debe apoyarse en la Escritura. Uno no debe estar poniendo comida, ni estar escribiendo sobre ella, ni usarla para sentarse. Y si a uno se le cae, pues uno con cierto cariño debe levantar esa escritura y limpiarla inmediatamente, hermano. Y ser presuroso en eso, no dejarla tirada allí en el piso así. Decirle al Dios eterno, gracias por tu palabra. Porque mire, hermano, cada Biblia que tenemos, cada traducción, téngalo bien claro, es una bendición del cielo, aleluya. Debemos darle gracias al Dios eterno por cada Biblia que nosotros podemos leer, por cada traducción y versión que llega a nuestras manos. Es el Dios bueno, hermano, bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Así es que ama la palabra del Señor, enséñale a tu familia a amar la palabra del Señor y a expresar de manera práctica ese afecto por la palabra del Señor. Y como punto número 4, obedécela. Obedécela. Vamos a leer en Marcos 7, del verso 24 al verso 25, en la Biblia de nuestro pueblo. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Bueno, este es un pasaje bastante conocido de la enseñanza de nuestro amado Mesías, del Señor Jesús. Y Él está diciendo, hermano, resumiendo todo el pasaje, que si tú te esfuerzas por poner en práctica, por obedecer la palabra de Dios, hermano, Dios te sostendrá contra toda oposición. Oposición de arriba, oposición de abajo, oposición de iguales, no importa por dónde venga la tormenta, el Dios eterno te sostendrá. Y si usted se acuerda, en el libro de Josué, en el capítulo 1, también se te promete que si tú te esfuerzas y eres valiente por obedecer la palabra de Dios, serás prosperado en todo lo que emprendas. Pero yo creo, hermano, que hay una tercera bendición de la que poco se habla. Y desde mi punto de vista, hermano, es una bendición mucho más grande que nuestro éxito personal, que nuestro éxito profesional o que nuestro éxito empresarial. La palabra nos enseña, hermano, que el esfuerzo de los justos por obedecer la palabra de Dios en cada generación abre una puerta a la misericordia del Dios bueno. Eso es una realidad. El esfuerzo que tú haces en esta generación por obedecer la palabra de Dios abre una puerta a la misericordia de Dios
en esta generación y en el contexto donde tú vives. ¿Quién sabe cuántas veces el juicio del Dios eterno ha estado sobre esta ciudad? ¿Quién sabe cuántas veces el juicio del cielo ha estado sobre alguno de tus familiares? Pero el Dios eterno se acordó de que hay un pueblo que se esfuerza, que lucha contra todo el ambiente por obedecer su palabra, y entonces tiene misericordia. Y para mí, hermano, vale la pena obedecer la palabra del Señor y mantener abierta una puerta a la misericordia del Dios bueno. ¿Cuántas veces aquellos que se levantan y abren la Escritura y con amor se disponen a obedecer lo que dice la palabra de Dios, han detenido un mal decreto contra su vida, contra su familia o contra esta ciudad? Solo el Dios bueno lo sabe, pero sin duda alguna, para mí esa es una de las mayores bendiciones de esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Y ahora, cuando hablamos del esfuerzo de los justos, cuando hablamos de alguien que es justo, no estamos hablando de una persona que no falla, obviamente. Estamos hablando precisamente, hermano, de una persona que a pesar de sus defectos, que a pesar de sus fallas, tiene un corazón para Dios y ha tomado la firme decisión de vivir según las instrucciones de la palabra de Dios, de vivir apegado a la palabra de Dios, de caminar con Dios. Mire, por eso Noé abrió una puerta que preservó a toda la raza humana. Por eso Abraham abrió una puerta que preservó a la familia de Lot. Y por eso nuestro amado Mesías abrió una puerta de misericordia que nadie puede cerrar, obediente a la palabra del Dios eterno, a la voluntad del Dios bueno sobre su vida, a lo que Él dijo en su palabra: no piensen que yo he venido a desechar, a destruir. Yo he venido a cumplir la palabra del Dios eterno. Así es que esforcémonos, hermanos, por obedecer la palabra de Dios. Él recompensará, Él es galardonador de los que le buscan, y mucha paz tienen los que aman su palabra. Punto número 5, protégela. ¿Qué hacer para no menospreciar la palabra de Dios? Protégela. Vamos a leer en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, en el verso 3, en la versión de Dios habla hoy. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que de una vez fue entregada al pueblo santo. Que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Se está refiriendo a la palabra del Señor. Es decir, hermano, no te unas a personas que se oponen o que se burlan de la palabra de Dios. Un ataque a la palabra de Dios es un ataque a cada hijo de Dios en el mismo centro de su corazón. Nunca olvide eso. No usted esté allí riéndose con aquellos que se burlan y menosprecian la palabra de Dios, porque ese que lo hace está atacando al pueblo amado del Señor que cree en esa palabra, y está atacando a la verdad que el Dios con tanto amor nos ha revelado. Más bien sigamos nosotros el consejo del apóstol Pedro cuando dijo que estemos preparados para responder con humildad a aquel que está confundido, que no comprende, que no entiende las Escrituras, o aquel que resiste la verdad, que necesita que les den argumentos para ir clarificando lo que la palabra de Dios dice. Punto número 6, estúdiala. Estúdiala. Y vamos a leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16, en la versión de la Biblia textual, en su 4ª edición. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia,
con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. El apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia en lo referente a la necesidad de estudiar la palabra de Dios, de interiorizarla, de tenerla en el corazón, es decir, a no quedarse en la superficie y a no tener poca palabra, sino que nosotros realmente seamos fluidos en la palabra y que la palabra, la enseñanza del Señor Jesús, especialmente, more en abundancia en nuestros corazones. Mire, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en el verso 11, el Señor Jesús enseñó que la palabra escrita es como una semilla. Él dijo claramente, la semilla es la palabra de Dios. Ahora, cuando usted lee esto, usted tiene que acordarse que nuestro amado Mesías es un maestro superior a todos, hermanos, en sabiduría y en poder y en testimonio. Aleluya. Y en el mundo natural, una semilla lleva un poder extraordinario, puesto por el Dios eterno dentro de ella. Si las condiciones son propicias, la semilla germina y se transforma en un árbol que produce miles y miles de semillas más, es decir, multiplica la vida que está dentro de ella. Pero para que esta vida que está dentro de ella salga, se necesita, hermano, que lo que envuelve la semilla sea abierto. Permita que la vida que está dentro salga. Y así también es la palabra escrita, y a eso se refiere el Señor Jesús. Dentro de la palabra escrita de Dios está la vida, hermano. Pero para tener acceso a la vida, necesitamos que la palabra, por así decirlo, nos sea abierta, interpretada apropiadamente. Cuando el Señor Jesús dijo que sus palabras son espíritu y vida, estaba diciendo precisamente eso, hermano, que su interpretación de la palabra escrita de Dios estaba sacando la vida que estaba en la palabra y plantándola en el corazón de sus discípulos. Porque mire, cuando una persona llena del Espíritu Santo, una persona con una vida de oración activa, una persona en armonía con el Espíritu, que anda en el Espíritu, estudia apropiadamente la palabra de Dios, la vida que está en la palabra se abre y sale, aleluya, y brota y produce vida en otros, aleluya, y acerca a otros a Dios. Estúdiala. Pero cuando hablamos de estudiar no me refiero solo al método, sino el deseo de conocer a Dios y la voluntad de Dios y de ser más lleno de Dios a través de la palabra escrita. Aleluya. Y por último, proclámala. Somos ordenados a proclamar la palabra del Señor. Y vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Predica. La otra palabra dice insta a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando es oportuno y cuando tú piensas que no es oportuno, aprovecha y habla de la palabra del Señor. Hermano, el propósito de todo creyente que viene a este mundo es santificar el nombre del Dios eterno y hacer que todos los seres humanos, sin distinción, sirvan con todo su corazón exclusivamente al único Dios verdadero. Si yo quiero que usted piense
en esto. En muchas partes del mundo se levantan generaciones que se han olvidado de servir al único Dios verdadero. Cada día hay gente que se aparta tras sus propios caminos, tras los deseos de su corazón. La idolatría todavía domina la forma de vida de muchas culturas. Y esto es lo que ha mantenido la necesidad de estar constantemente formando a un pueblo que sea depositario de la revelación de Dios, de los medios de salvación, de los medios de redención y de restauración que nos han sido dados por medio de Cristo. Un pueblo dispuesto a hacer que la gente de todos los pueblos de la tierra se reconcilien, conozcan, amen y teman al Dios verdadero. Y a fin de que este pueblo logre ese propósito, el Dios eterno nos ha dado dos cosas que son importantísimas. Primero, hermano, el Dios eterno nos ha dado la palabra escrita. Y segundo, el Dios bueno nos ha dado la palabra viviente, es decir, nuestro amado Mesías y la obra que Él ha hecho por nosotros. Por medio de nuestro amado Mesías, será que el Eterno causará que finalmente todas las naciones de la tierra abandonen sus caminos equivocados y busquen de todo corazón y con una vida realmente bendecida, hermano. Busquen la presencia de Dios, busquen la cobertura del Dios de Israel. La manera de vida del pueblo de Dios tiene como fundamento la palabra escrita y la palabra viviente. Es por medio de la palabra de Dios y del nombre de nuestro amado Mesías que nosotros como pueblo mantenemos nuestra identidad, mantenemos nuestra unidad y mantenemos nuestro sentido de propósito en la vida. La palabra escrita y la palabra viviente es lo que une al pueblo de Dios y es lo que lo mantiene indisolublemente ensamblado entre sí. No importa cuán lejos estemos el uno del otro, no importa cuán separados estemos el uno del otro, la palabra de Dios y la fe en nuestro Mesías nos une. Aleluya. ¿Qué es lo que quiere decir, pastor? Lo que estoy diciendo, hermano, es que es imposible hablar de cristianismo y de vida cristiana sin la palabra de Dios. Y tanto es así, hermano, que la misma Escritura dice que el nombre de nuestro Mesías y la palabra de Dios preexisten a la creación. Estaban antes de la fundación del mundo. Aleluya, porque ese es el fundamento de aquellos que han sido llamados por el Dios eterno. Así es que yo creo, hermano, que es una muy buena oportunidad para orar, dándole gracias al Señor por su palabra y por nuestro Mesías. Espero que esta palabra sea de bendición y le anime a que realmente nosotros estemos, hermanos, con la actitud correcta hacia la palabra de Dios, inspirados, motivados, amando la palabra de Dios con hambre, deseándola. Aleluya, como dice la Escritura. Tu actitud hacia la palabra de Dios. ¿Qué hacer para no menospreciar la palabra de Dios? Número 1, créela. Número 2, hónrala. Número 3, ámala. Número 4, obedécela. Número 5, protégela. Número 6, estúdiala. Y número 7, proclámala. Y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno alce sobre ti su rostro. Que te llene de su misericordia y que te cubra con su paz. Pasea sobre todos los amados hermanos que están en esta transmisión y que verán esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.